Las leyes del ajedrez descritas por la FIDE se componen de dos partes. Una primera parte trata sobre las reglas básicas del juego, que es desde que el ajedrez es un juego entre dos personas, se realiza en un tablero cuadriculado de 64 casillas, también habla sobre el movimiento de las piezas y con la terminación de la partida. Ya la segunda parte comienza con el artículo 6, que trata sobre el reloj del ajedrez. Estas leyes presuponen que los árbitros tienen total competencia y recto juicio para tomar las decisiones en situaciones X que no se presenten en ellas. Por lo tanto, no hay nadie mejor que un árbitro para hablar sobre ellas, cualquier duda que podamos tener. Y para ellos tenemos aquí al árbitro internacional, José Luis Ramírez. Bienvenido. Gracias por la invitación. Antes de comenzar con el interrogatorio, quiero enviarles un saludo muy especial a aquellas personas que tomaron su tiempo para enviar las preguntas. Y bueno, comenzamos. Luis Enrique Guisande pregunta, ¿cuáles son las jugadas ilegales en las partidas Blitz? La pregunta es interesante porque a veces hay jugadores que piensan que son diferentes las jugadas ilegales en el Blitz, en el rápido y en el estándar. Y todas las jugadas ilegales son válidas para los tres ritmos de juego, que sería no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 3 del 3.1 al 3.9, que se refiere al movimiento de las piezas. Si las piezas se mueven incorrectamente, la jugada es ilegal. Y se ha sumado en los últimos tiempos ver como una jugada ilegal jugar con dos manos, presionar el reloj sin haber hecho una jugada y también, en el caso de la coronación, no completar la jugada poniendo la pieza. Es decir, no son jugadas como tales ilegal, pero sí el reglamento las toma como tal y se sancionan igual. También está la pregunta de José Antonio sobre si es ilegal en los apuros de tiempo mover antes de que su oponente apriete el reloj, ya que cuando quedan milisegundos y no hay incremento, ambos jugadores mueven demasiado rápido. Realmente no es ilegal hacerlo, aunque el árbitro debe estar atento por si molesta a su contrario. Cuando un jugador hace su jugada y no ha terminado de manipular su reloj, el oponente tiene tres opciones: esperar que le dé al reloj, o hacer su jugada, o incluso decirle que no ha dado al reloj. En caso de los apuros de tiempo, que los dos juegan casi a la vez, el árbitro trata de no intervenir en la partida. Lo que siempre hay que darle tiempo a ese jugador que ya jugó, que manipule su reloj. Es decir, usted juega, yo puedo responder rápido mi jugada. En los apuros de tiempo se da que a veces es a la misma vez. No se considera ilegal, siempre y cuando no viole ninguna otra opción. Manuel pregunta cómo se debe proceder en la reclamación con apuro de tiempo, pues él vio un video donde el jugador corona y como no encontraba a la dama, ya que el otro jugador la tenía escondida, colocó una torre invertida. En la reclamación en apuro de tiempo, tanto esa como cualquier otra, lo principal que debe hacer un jugador es detener su reloj, es decir, detener ambos relojes, pausar el reloj para evitar que pierda por tiempo, llamar al árbitro y resolver la situación. Si es el caso de una torre invertida, no sería una jugada ilegal, sino habría que poner la pieza correctamente, sería una torre, y buscar la pieza que necesite en cada momento. Carlos Orozco expresa que hay veces que uno de los jugadores reclama tablas por posición teórica de tablas y el árbitro lo valida o manda a seguir jugando. ¿Cuáles son los criterios para determinar que una posición es tabla o se sigue jugando? Actualmente el reglamento no establece partidas a finish. Eso se hacía en partidas que tenían una terminación de tiempo. El árbitro no debe terminar una partida por tablas, a no ser que no haya material para ganar, que sea ahogado o acuerdo mutuo. No hay otra evidencia de que la partida sea tabla. El árbitro debe mandar siempre a jugar. Barbachez afirma que no todos saben sobre la regla de las 50 jugadas, incluso de las 75 jugadas, y sobre la repetición de 3 veces la misma posición, que muchos creen que se trata solo de repetición de jugadas y puede darse repetición de una posición completa. ¿Algo que decir sobre esto? Sí, hay que decir bastante, porque sobre todo lo de las 75 movimientos es reciente y no evita lo de 50 movimientos. 50 movimientos, el jugador debe reclamar sobre los 50 movimientos. Los 75, si el árbitro observa que se han realizado los 75 movimientos sin captura de pieza y sin movimiento de peón, la partida es tabla. En cuanto a las tres posiciones, es correcto, son tres posiciones, no tiene que ser consecutiva, puede ser en la 20, en la 25 y en la 30. Lo que se debe cumplir todos los requisitos, que todas las piezas tengan los mismos movimientos y las mismas posiciones. Como por ejemplo, si hubo una captura al paso en la primera, ya la segunda no sería la misma posición. Igual pasa con el enroque, que en la primera posición se podía enrocar
y aunque esté después en la misma posición, no tiene los mismos movimientos, entonces no serían las mismas posiciones con los mismos movimientos. Pedro Rodríguez dice, ¿qué pasa si suena un teléfono por descuido de un jugador y su contrario está interesado en continuar la partida? De todas formas, ¿pierde la partida el jugador que le sonó el teléfono o se puede realizar alguna consideración por la actitud de su rival? Lo que está establecido en el reglamento sobre dispositivos electrónicos, que ninguno debe ingresar a la sala de juego. Los árbitros deben evitar, y los organizadores, cualquier tipo de dispositivo para evitar esas situaciones en que un jugador quiera seguir jugando la partida o no. Se evita con prohibición total. Hay torneos donde los organizadores establecen un lugar para colocar los dispositivos técnicos, como las Olimpiadas, que está completamente prohibido. Se le revisa a los jugadores con un equipo electrónico y está completamente prohibido. Y no se llega a esa situación. Quizás en un torneo que no sea de mucho nivel, que se dé, se podría permitir. Eso depende del organizador y de los árbitros. Conocemos que la manera correcta de anotar una partida es movimiento tras movimiento, de forma clara y legible. Pero si un jugador anota antes de jugar, ¿se puede reclamar como ilegal? Ya que está prohibido registrar los movimientos antes de realizarlos, a menos que sea para reclamar tablas al árbitro. Bueno, hay situaciones en el reglamento que están establecidas, que están prohibidas, pero que no se consideran como una jugada ilegal. Eso es una infracción de la regla y el árbitro debe llamar la atención. Si un jugador reincide en una ilegalidad como esa, se le aumenta la sanción. Se le puede quitar tiempo o se le puede aumentar tiempo a su contrario, incluso puede perder la partida por reincidir en anotar antes de jugar, cuando está completamente prohibido, como lo dice la misma pregunta. El sistema algebraico es la anotación oficial de la FIDE, pero se puede anotar con el descriptivo de la partida, ya que una vez fue oficial y hay jugadores que se sienten más cómodos con este sistema. Como está establecido en el reglamento, el sistema algebraico es el que está establecido para anotar las partidas en cualquier torneo oficial. Los sistemas descriptivos y otros sistemas de anotación se permitieron en un momento, pero ahora no. Todo jugador debe hacer el mayor esfuerzo por anotar en ese sistema, si no puede incluso perder su partida. ¿Cuáles son las situaciones donde se puede declarar perdida la partida para ambos jugadores? Generalmente esto no pasa mucho en los torneos, pero hay situaciones donde ambos jugadores pueden ser declarados perdidos en la partida, porque pueden cometer infracciones constantemente y llega el momento que el árbitro a los dos puede anularle el resultado de la partida, 0 para ambos jugadores. Puede ser, se da en pocas situaciones, como decía. En el reciente curso celebrado aquí en La Habana sobre arbitraje para el título de árbitro nacional, en el examen se dio una pregunta que decía: si las blancas promueven el peón, por ejemplo en C8, lo retiran, toman la dama blanca, la apoyan sin soltarla en C8, retiran la dama, toman la torre blanca, la dejan en C8, pinchan el reloj, inmediatamente el rival reclama que se había tomado y puesto la dama en el tablero. El árbitro dictamina que la pieza promovida era una dama y la declaró tablas porque la posición era una posición de ahogo. ¿La decisión del árbitro fue correcta? Es importante señalar que como la jugada completa en otros movimientos es cuando suelta la pieza, en este caso específico se estableció por la Federación Internacional que cuando la pieza toque la casilla de coronación no puede ser cambiada por otra. Y por último, ¿existe en el ajedrez el VAR como el fútbol, por ejemplo? Bien, con las últimas tecnologías se está tratando de introducir el VAR en el ajedrez, en el juego ciencia. ¿Para qué? Para tener una prueba más de cualquier infracción de los jugadores. Actualmente lo que dice el reglamento es que puede haber cámaras y puede haber transmisiones de televisión, pero el jugador no puede hacer una reclamación basada solo en ese hecho. Pero sí, todos abogamos porque sea efectivo el VAR en el ajedrez, porque un jugador puede negar que tocó una pieza, vamos a la revisión del video y puede ser efectiva su reclamación. Bueno, estas fueron todas las preguntas. Espero que sus dudas hayan sido respondidas y muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias por la invitación y para mí es un placer ayudar a los que quieran aprender más de las leyes del ajedrez.